Buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Enrique Lor, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Empresarial Guayaquil. Actualmente me encuentro cursando el segundo semestre en la carrera de Educación Básica. Bueno, en esta oportunidad les quiero compartir un tema muy importante para nosotros como futuros docentes, como es las disciplinas científicas que tienen relación con la psicofisiología y las técnicas que utilizan para recolectar y analizar datos. Pero antes de esto, tenemos que nosotros saber qué es psicofisiología y lo vamos a ver. Y también es muy importante saber cuáles son sus objetivos. La psicofisiología es una disciplina limítrofe entre la psicología y la fisiología. Una de las definiciones más claras es que es una disciplina científica que tiene como objetivo el estudio a las interrelaciones existentes entre los aspectos fisiológicos y los aspectos psicológicos de la conducta. La psicofisiología forma parte de un grupo de disciplinas cuyo propósito es estudiar y entender el desarrollo, estructura, función, farmacología y patología del sistema nervioso. Dentro de este tema, tenemos que nosotros recordar que la psicofisiología abarca dos ciencias muy importantes como son la psicología y la fisiología. Sabemos que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la fisiología es la ciencia que estudia la función de los organismos. Bien, ahora vamos a ver las disciplinas científicas que se relacionan con la psicofisiología y cuáles son las técnicas que utilizan para recolectar y analizar datos. La psicofisiología se relaciona principalmente con la biología molecular, la anatomía, la embriología, la fisiología, la farmacología, la psicología y la neurología. Ahora vamos a ver cómo se relacionan cada una de ellas, cuáles son sus elementos y cuál es su concepto. La biología. La biología se relaciona con la psicofisiología porque estudia las leyes de la vida, estudia los organismos, las estructuras de las células, los tejidos humanos y animales, de las plantas en general, así como la psicofisiología trata fundamentalmente de las relaciones entre sucesos psicológicos y respuestas cerebrales. La biología como tal siempre va a estudiar lo que son los seres vivos, las plantas, los animales. Recordemos que la psicofisiología es la comprensión y la explicación de la condición humana, por eso se relaciona. Las técnicas de estas dos ciencias permiten la construcción de teorías tanto generales como específicas. Son capaces de explicar y predecir hechos conductuales y mentales en términos biológicos que se utilizan a menudo para estudiar la respuesta de los mecanismos de la atención y las emociones a los estímulos. Dentro de la biología se relacionan dos temas muy importantes como son la atención y las emociones a los estímulos. Nosotros como futuros docentes tenemos que tener muy en cuenta que nuestros alumnos hay que tomarles en la atención y las emociones que ellos brinden cuando estén en algún problema en lo que es la institución. Otra de las ciencias que se relaciona es la biología molecular. La biología molecular se ocupa del estudio de las bases moleculares de la vida, es decir, estudia las estructuras de las biomoléculas en relación con las funciones específicas que desempeñan en la célula y en el organismo. Aclarando términos, una biomolécula es una molécula que forma a los seres vivos. Se estructura por la presencia de 20 aminoácidos, 8 de los cuales son denominados esenciales, que están formados químicamente de un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos grupos a su vez se componen de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque en la composición de algunas biomoléculas también participan los átomos de fósforo y azufre. Esta ciencia de biología molecular
Estudia principalmente, como su nombre le indica, las moléculas, en relación a las funciones que desempeñan principalmente en la célula y en el organismo. En relación a la psicofisiología, se relaciona con la conducta, como dice su concepto, en lo cual tiene que ver mucho con la molécula y en lo que son los seres vivos. Otra de las ciencias que se relaciona mucho es la anatomía. Es una disciplina médica más antigua que a través de la observación y manipulación de órganos y tejidos describe la constitución y forma del cuerpo. La anatomía y la fisiología también han tenido un desarrollo paralelo, de tal modo que cuando se habla de la forma de un organismo, también se debe incluir su función. En este párrafo también nos habla sobre la fisiología, ya que ambas tienen lo que es una relación con el tema sugerido. Recordemos que la fisiología estudia la función de los organismos y la anatomía describe la constitución del cuerpo humano. Todo esto hace referencia a la psicofisiología. También nos dice que la anatomía es la parte que se ocupa del estudio de las diferentes partes del sistema nervioso y órganos de los sentidos, sobre todo en los aspectos descriptivos y topográficos, además de una gran conversión de textos armónicos. Recordemos que la anatomía también estudia lo que son las diferentes partes del sistema nervioso y los órganos de los sentidos, como son el olfato, el gusto, todo el tacto, como son todos los órganos de los sentidos que tenemos nosotros los seres humanos. Además, la anatomía es el estudio de las estructuras, espacios y ubicación, así como la clasificación del cuerpo humano, comparación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de animales y plantas. Recordemos que la anatomía es todo lo que son los seres vivos, como es el ser humano, los animales y las plantas. Otra de las disciplinas científicas es la embriología. La embriología es una rama de la biología que se ocupa del estudio de la formación y el desarrollo de los embriones. Su ámbito de investigación comprende el desarrollo del huevo fecundado y del embrión, y el crecimiento del feto. La embriología es una ciencia que comprende el desarrollo del huevo fecundado y del embrión y hace el proceso del crecimiento del feto. Además, vamos a tener un claro ejemplo acá. En algunos casos el niño nazca sin partes del encéfalo. Es una función totalmente o parcial de los hemisferios cerebrales y ventrículos laterales. Hay otros casos llamados espina bífida, que es un cierre incompleto del tubo neural, lo que provoca daños neurológicos y que los niños nazcan en algunas ocasiones con una abertura en la columna vertebral. Esto más se da en los accidentes en las mujeres embarazadas al momento que tienen su proceso de embarazo o por alguna molestia en lo que es el feto. Es más por el tema de las drogas, el alcohol, es cuando existen este tipo de problemas. Es cuando muchas veces nacen los niños con capacidades especiales por este mismo tema. Otra de las disciplinas científicas es la fisiología, que va muy relacionada con la psicofisiología. Estudia los procesos físicos y químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. Estudia actividades tan básicas como la reproducción, el crecimiento, el metabolismo, la respiración, la excitación y la contracción, en cuanto se lleven a cabo dentro de las estructuras de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas orgánicos del cuerpo. Este es un tema que abarca más a los procesos físicos que tienen el ser humano durante la realización de las funciones vitales, ¿no? Como nos indicaba la respiración, el crecimiento, y siempre va a haber esas estructuras como son las células, los tejidos y los órganos del cuerpo. La fisiología es la ciencia que se encarga de conocer y analizar las funciones de los seres vivos,
Esta disciplina otorga sentido a las relaciones entre los elementos que dan vida al ser vivo. Dentro de la psicología son posibles y justificables al menos dos enfoques: el de las ciencias naturales, que busca una explicación causal, y el de las ciencias filosóficas, que busca una explicación de significado y de sentido. Tenemos dos tipos de enfoques: el de las ciencias naturales, como lo son las plantas, los seres vivos, que buscan una explicación causal, y de las ciencias filosóficas, que buscan un sentido propio. Tenemos una disciplina científica muy importante dentro de la psicofisiología, como es la farmacología. Estudia la interacción entre las sustancias químicas y los tejidos vivos. Si la sustancia química es ante todo beneficiosa, su estudio se llama farmacoterapia. Si es perjudicial, su estudio se denomina toxicología. En cualquier caso, la farmacodinámica estudia cómo se absorben las sustancias químicas en el organismo, dónde actúa, cuál es su efecto y cómo se metaboliza y elimina. Esta ciencia se abarca mucho en los seres humanos, cuando muchas veces el cuerpo humano reacciona por los tipos de bacterias o las defensas bajas, y es así que el ser humano se enferma. Por lo que siempre van a existir estas sustancias químicas que al momento que el cuerpo humano recibe, va a ir sanando poco a poco de acuerdo a cómo reaccionan los estímulos de cada persona. La farmacología es el estudio de los medicamentos y cómo da el efecto en las personas que lo toman para tratar o controlar una enfermedad o un trastorno. El campo de la farmacología incluye una variedad de medicamentos, desde medicamentos de venta libre hasta aquellos disponibles únicamente con receta médica, así como suplentes dietéticos o herbales. Es lo que les decía acerca de lo que son los medicamentos. Ya aquí bien nos indica en este párrafo que hay medicamentos que se adecúan al cuerpo humano y hay otros que no, así como remedios naturales o dietéticos o herbales. Otra de las disciplinas científicas es la psicología. Se podrá definir como la disciplina científica que estudia al ser humano en sus actividades mental, afectiva y conductual, desde el punto de vista individual y social. La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. Esta disciplina analiza las tres dimensiones en los procesos cognitivos, afectivo y conductual. Recordemos que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, como la conducta del ser humano. Va de la mano con la psicofisiología, porque explica la conducta humana. La conducta y los procesos mentales van de la mano. La psicología es una ciencia en constante desarrollo y, dados los condicionamientos sociales y morales, va transformándose en base a la madurez de las sociedades a lo largo del tiempo. En la actualidad, la psicología se divide en varias ramas, las cuales se encuentran conectadas en tanto y en cuanto intentan dar respuesta a lo mismo: el porqué de las acciones y los efectos que las experiencias puedan tener en un ser vivo o grupos para condicionar su existencia. Sabemos que el ser humano tiene actualmente y ha tenido siempre acciones y efectos, por lo que tenemos que condicionar esa existencia a lo que es la psicología. Y como última disciplina científica tenemos la neurología. La neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso central, periférico y autónomo, y muscular en estado normal y patológico, utilizando todas las técnicas clínicas e instrumentos de estudio, diagnóstico y tratamiento, actualmente un uso o pueden desarrollarse en el futuro. La neurología se ocupa de formar integral
de la asistencia médica al enfermo neurológico, de la docencia en todas las materias que afectan al sistema nervioso y de la investigación tanto clínica como básica dentro de su ámbito. Vemos claramente que la neurología es más que todo la asistencia médica a la persona que se enferma, ¿no? Es esa especialidad médica que estudia la estructura y la función y desarrollo del sistema nervioso. Vemos que se relaciona también con la psicofisiología, ya que todo va de la mano con la explicación y la comprensión de la conducta humana. Dentro de esta última disciplina científica tenemos la neurofisiología, que va también enlazada con el tema a tratar, que es una rama de la fisiología que estudia el funcionamiento de los órganos y tejidos nerviosos. Además, la neuropsicología estudia las relaciones existentes entre el comportamiento y el sistema nervioso. También tenemos la neuroanatomía, que estudia la estructura del sistema nervioso. La neuroquímica estudia las bases químicas de la actividad neuronal. La neuroendocrinología estudia la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. La neurofarmacología estudia los efectos de las drogas sobre la actividad neuronal. La neuropatología estudia las alteraciones del sistema nervioso en estructura y función. Hemos visto cómo las disciplinas científicas se desarrollan en lo que es la psicofisiología. A su vez, las técnicas que utilizan para recolectar y analizar datos es la que nosotros como futuros docentes vayamos a impartir a nuestros alumnos. Esas técnicas que debemos nosotros al momento de exponer un tema, al momento de dar una clase preparada, es exponiendo cada una de estas disciplinas científicas e irlas relacionando para que a su vez los niños o jóvenes que nosotros tengamos como alumnos puedan reconocer cada una de las disciplinas científicas y así relacionarlos y que lo tomen en práctica a un futuro. Muchas gracias.